Jesús, el diálogo y la crisis económica. ¿Qué papel puede cumplir el diálogo en esta situación? El diálogo juega un papel fundamental para la estabilidad del país y en lo económico en particular. En el documento que suscribieron ambas partes, el gobierno revolucionario y la MUT, a fuerza del chavismo y la MUT, ahí se planteó de una manera clara que el diálogo debía conducir a defender a Venezuela y de manera textual se habló de defenderla frente a las agresiones, al boicot y a los ataques en general. Eso de por sí revela la aceptación por parte de la oposición de que hay un proceso desestabilizado, deliberado en contra de nuestra economía. Y plantea la necesidad de que solo con la unificación de todas las fuerzas nacionales se puede acelerar la corrección y el correctivo que se tiene que aplicar contra todos estos países. Yo pondría varios ejemplos. Pero necesitamos una oposición de buena fe. Exactamente, y con esta oposición ya eso iba a llegar yo. Después de mencionarte los ejemplos y contrastarlo con lo que ellos están haciendo, para revelar lo que es la oposición. Es una oposición absolutamente demagógica y es una oposición sin el mínimo talante democrático. El financiamiento externo. Nosotros estamos requiriendo financiarnos externamente para cubrir el boquete que nos dejó la caída de los precios del petróleo. Y hemos hecho, bueno, una actividad muy intensa. ¿Qué hace la oposición? Genera señales que impactan negativamente en los grandes centros financieros. Dicen que no van a aceptar ninguna inversión extranjera en nuestro país porque la Asamblea Nacional lo va a desconocer a partir del momento en el cual caiga el régimen, palabras textuales de ellos. Cuando se decreta un default de una manera fraudulenta, una farsa, por parte de alguien tan influyente como es JP Morgan, son los diputados de la oposición los primeros que difunden y aceptan esa falacia. Hay políticas y medidas que nosotros tenemos que adoptar, pero que necesitan un consenso nacional para evitar grandes traumas. Por ejemplo, la corrección del precio de la gasolina. Tú observas, van a tomar medidas absolutamente razonables y enseguida se politiza con el cálculo ese obsceno del poder. El tema de la especulación. Hay especuladores que azotan a los consumidores y los trabajadores venezolanos. El gobierno actúa y salen fundamentalmente ellos a decir que nosotros estamos atentando en contra de la propiedad privada y no dicen realmente que utilizan la propiedad privada como un instrumento de expoliación de nuestro pueblo. Entonces ahí necesitamos que la sensatez se imponga y dentro de la agenda política de la oposición se incorpore también su compromiso con las grandes tareas de la República. ¿Cuáles son los roles que se le asigna a una oposición? Bueno, obviamente ellos buscarán la forma de construir su mayoría, pero ellos también tienen que servir de contrapeso para garantizar un balance. No lo hacen y mucho menos actúan en función de los grandes intereses del país. De tal manera que hay una dislocación absoluta de lo que hace la oposición y lo que debería ser una fuerza política que aspira a tomar el país. Tú te preguntas, ¿cuáles son las principales fortalezas de la oposición en estos momentos? Hay dos fundamentales. Cabalgar sobre una guerra económica que ellos mismos están fomentando. Imagínate, la destrucción del país. Es lo que ven ellos como un mecanismo de alimentación desde el punto de vista electoral. Y, número dos, el apoyo del imperialismo yanqui, el apoyo de los poderes fácticos mundiales. Una fuerza así está legitimada para asumir el poder en Venezuela. Es un verdadero desastre, una aventura para el país. Ahora, fíjate, te voy a hacer una pregunta que yo se le he formulado a muchas personas, incluso en la calle, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos en materia económica para el gobierno del presidente Maduro, gobierno del cual tú formas parte? La mayor parte me dice que los mayores desafíos es el desabastecimiento, la inflación, que se traduce en elevación desmedida del costo de los productos de primera necesidad y esas colas con esos estantes vacíos, que pasa el tiempo, que el gobierno no anuncia medidas y que la situación sigue en los mismos términos. Sí. ¿Qué dice Jesús Farías al respecto? Yo coincido. Yo te decía anteriormente, José Vicente, que teníamos tres grandes problemas, o que la crisis se manifestaba en tres grandes problemas cotidianos, tangibles, muy inmediatos a la población y al desempeño de la economía. El desabastecimiento, la especulación
y el desempeño del aparato productivo, que se venía contrayendo por 3 años de manera consecutiva. Yo diría que para solucionar esa situación, el primer objetivo es reactivar el aparato productivo, garantizar que este comience a crecer. Hay indicios. Hay indicios, ya nosotros tocamos fondo, te decía, te mencionaba 4 aspectos, el quinto se me quedó y lo acabo de abordar, que es el tema político. Desactivamos una insurrección que preparaba la oposición venezolana, que iba a tener un impacto económico realmente muy importante. Sobre la base de esos 5 elementos, nosotros estamos observando que el año que viene tendremos, por primera vez después de 3 años de caída productiva, un repunte de la actividad económica. No va a ser un repunte muy importante, pero ya es parte de una tendencia. Un punto de inflexión. Nosotros esperamos crecer entre 1.5 o 2 puntos porcentuales del PIB y eso obedecerá a esos 5 elementos. Y las políticas económicas juegan un papel fundamental. ¿Cómo hacer que la economía se recupere? Bueno, confianza con el sector privado, ahí hemos avanzado de una manera muy importante. Políticas de precios que permitan estimular la actividad productiva, las divisas escasas que tenemos, invertirlas y colocarlas con las fórmulas de la acupuntura que tantas veces se ha dicho, para que precisamente sobre la base de ese plan se pueda abastecer los motores fundamentales. También están los 15 motores del presidente Nicolás Maduro, en el cual él ha puesto tanto empeño y tanta dedicación. Ellos están desplegados y estas políticas económicas son su combustible para que se terminen de desarrollar de una manera plena y el año que viene sea el año de la recuperación económica, aunque sea leve, y de la estabilización de indicadores tan importantes como los precios, que es la inflación, es la especulación. Con esos 2 elementos, el problema del abastecimiento quedará resuelto de manera progresiva, porque eso frenará el contrabando de extracción, producto de tantas distorsiones, con los esfuerzos que se está haciendo en la gran misión abastecimiento soberano y a su vez con el incremento de la producción y la mayor capacidad importadora que tendremos como resultado de los mayores precios del petróleo. Pero el presidente Nicolás Maduro está enfocado de una manera perfecta en función de los grandes problemas del país, donde la economía aparece en el primer punto y la solución de esa economía, por supuesto que será la clave para terminar de estabilizar a la sociedad venezolana. Tú eres ministro para la inversión extranjera. ¿Qué perspectivas hay en ese sentido? Nosotros... ¿Hay ambiente para que un inversionista invierta en Venezuela? Sí, nosotros hemos venido haciendo algunos recorridos en algunas economías que tienen relaciones históricas y que tienen relevancia en el desempeño global de la economía. Y hay un choque de factores. Por una parte, hay una campaña mediática feroz en contra de nuestro país. Aquí se habla de crisis humanitaria, aquí se habla de guerra civil, de una dictadura oprobiosa, y eso es lo que uno escucha allá por parte de empresarios en Europa, en otros países latinoamericanos, y es una realidad absolutamente torcida. Pero esa es la campaña de los medios de comunicación como expresión de la guerra económica. Eso espanta a cualquier inversionista y, por supuesto, a las calificadoras de riesgo que tienen como propósito crear un escudo, no para que no nos ataquen, sino para que no llegue nadie a nuestra economía. Eso por una parte. ¿Y cómo enfrentan ustedes eso? Y nosotros, bueno, tratando de difundir la verdad, la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra economía, con todos los problemas. Tenemos una crisis. Tenemos dificultades de abastecimiento, de divisas, etcétera. Sí lo tenemos. Pero no hay una economía con mayores oportunidades y mayores garantías para la inversión extranjera que nuestro país. No hay otro país en América Latina, por citarte solamente este hemisferio, América Latina y el Caribe, con tantos recursos naturales, con una población de 30 millones de habitantes, con acceso a mercados y esquemas de integración regionales como lo tiene Venezuela, con una posición geográfica tan privilegiada. No hay una economía donde existan tantas oportunidades para invertir, prácticamente un mercado virgen para la llegada de las inversiones. Y además se garantizan absolutamente todas las condiciones jurídicas y económicas
para que el inversionista llegue acá. Y aquí estamos, tenemos que dar una gran batalla contra esa farsa de que esta es una economía donde hemos expropiado a todo el sector privado. Mira, le pregunto yo siempre a los inversionistas que me hacen esas preguntas, bueno, no hay seguridad jurídica en su país, ¿cómo vamos a ir nosotros allá? El Estado lo domina todo. Yo le pregunto, ¿usted sabe cuánto tiene la participación del Estado en la economía? No supera el 40%. Es decir, que lo que ustedes le están diciendo tiene el propósito de una manera desarticularlo, de la posibilidad de colocar sus recursos en la economía donde existen las mayores oportunidades, y lo estamos percibiendo. Llegan inversionistas, fundamentalmente de China, de Rusia, también de Canadá, de Sudáfrica, a los sectores tradicionales, que son el petróleo, el gas y la minería. Y ahora estamos abriendo para que lleguen también a la petroquímica, al turismo, al sector forestal, al sector siderúrgico, al sector metalmecánico, al sector agroindustrial. Nosotros nos vamos a poner a girar nuestra economía en torno a la maximización de la ganancia y los intereses de las compañías transnacionales. No lo vamos a hacer, pero abrimos un espacio donde hay absoluta garantía y grandes posibilidades y oportunidades para convivir el proyecto de justicia sobre la base del desarrollo de la fuerza productiva y los aportes que puedan hacer esas inversiones, tomando en consideración también las apetencias que tenían ellos siempre, porque siempre tienen el cálculo de obtener ganancias, perfecto. Tendrán sus ganancias y nosotros creamos el marco jurídico para que ellos vengan. Y ese va a ser el esquema que al final se va a imponer. Frente a esa adversidad que existe, nosotros ya hemos avanzado de una manera muy importante y vamos a seguir avanzando cuando terminemos de derrotar ese cerco mediático que se está tejiendo en contra de nosotros. Para finalizar, mira, cualquier logro, pienso yo, en materia económica, resultados favorables para el país, precisa de un clima de optimismo. Y aquí hay una siembra de pesimismo bárbaro. Medios de comunicación, sectores políticos, sectores económicos. ¿Cómo lograr cambiar ese pesimismo que empieza a apoderarse de la población peligrosamente por un sentimiento de optimismo, de que si hay salida, de que hay respuesta para el país? Yo diría que hay dos cosas. En primer lugar, el esfuerzo que podamos hacer desde el punto de vista político, en lo comunicacional, en la articulación con los sectores populares, en la movilización del pueblo chavismo, en la comunicación y divulgación de lo que estamos haciendo y la magnitud de los problemas. Así como ellos han difundido el pesimismo, nosotros estamos obligados por los medios de comunicación, que son los que permean la conciencia de los pueblos, por los medios de comunicación y con la verdad, para desarrollar un optimismo realista, no algo que esté fundamentado en mentiras y lecturas rosadas de la realidad. No, la realidad como está. Los problemas con las enormes ventajas que tenemos. Por una parte, ese esfuerzo político, comunicacional. Y en segundo lugar, hechos concretos. Hechos concretos que alimentan esa situación. Hemos hablado de algunos, hay otros, y yo voy a mencionar uno dentro de esos que está, que alimenta el optimismo y sobre todo la sintonía. Fortalece la sintonía que tiene el pueblo venezolano con el gobierno. Este gobierno continúa con las políticas sociales pese a las enormes dificultades. Ha impedido un caos social, ha impedido un estallido, ha garantizado que se sigan construyendo viviendas, generando empleo, educación y salud gratuita. Tú ves en todo el planeta, economías con menos problemas que los nuestros están generando un terremoto social y nosotros hemos defendido eso. El pueblo debe saber valorar esto para asumir con optimismo el futuro, que está vinculado a la continuidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el único que puede garantizar la convivencia en paz y de manera democrática. ¿Qué haría la derecha gobernando este país? No lo dicen abiertamente, pero entre pinzas se puede extraer de cada uno de sus discursos, y no lo dicen abiertamente porque tiene un costo político colosal. En primer lugar, privatización masiva de empresas que se traduce inmediatamente en desocupación. Hemos defendido el empleo en este país. Pese a la crisis, 7% de desempleo. Segundo lugar, el desmantelamiento del sistema de seguridad social, incluyendo los 3 millones de pensionados y todas las políticas sociales que desarrolla el gobierno. En tercer lugar, la destrucción
del Estado Nacional y la entrega de nuestra soberanía a las grandes corporaciones transnacionales. Es el saqueo. Eso lo tiene que entender el pueblo. Nosotros venimos de ese pasado. Lo que está ocurriendo en Brasil y en Argentina. Lo que está ocurriendo en Brasil. En ese espejo nos tendríamos que ver en el supuesto negado de una oposición triunfante en la batalla política. Pero nosotros confiamos en el pueblo y la reacción del pueblo ha sido altamente satisfactoria. Ha superado las mayores expectativas, las más optimistas nuestras cuando llamamos el pueblo a la calle. Yo creo que eso ha sido una lección política para toda la dirección nuestra, realmente con la ternura y con el amor hacia el comandante Chávez. Nos han subestimado y hemos logrado una nueva victoria política, José Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti de nuevo, José Vicente. Mucha suerte. Un gran orgullo para mí. Me saluda a tu madre. ¿Cómo no? Tanto Anita como yo la apreciamos muchísimo. Igualmente, tú sabes que el afecto es mutuo. Un placer, pues. Una pausa y al regresar lo confirmo.